a Flor Trejo Rivera, historiadora e investigadora de la Subdirección de Arqueología Subacuática del INAH. Sus temas de investigación principalmente son 4, que es vida cotidiana a bordo, navegación transatlántica, arte de navegar y accidentes marítimos. Una de sus principales investigaciones es el naufragio del navío Nuestra Señora del Juncal, accidentado en 1631 en la sonda de Campeche, y del cual coordinó un libro publicado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en el 2003, el cual actualmente se encuentra agotado, pero que lo pueden consultar en la Biblioteca Nacional de Antropología, y que esperemos que a lo mejor nos permitas que se pueda subir dentro de las publicaciones electrónicas del INAH, que son de libre descarga. Actualmente coordina el proyecto de Museo Virtual de Arqueología Subacuática. Sea usted bienvenida. Gracias, Porfirio. Bueno, después de esas líneas sobre cuál es mi especialidad, se preguntarán por qué acabé en la mesa de literatura y hablando de un personaje del siglo XX, un personaje de Campeche muy importante y muy conocido. Bueno, no le puedo echar la culpa a las organizadoras porque somos nosotras, pero cuando estábamos recibiendo las propuestas, Guadalupe y yo, y en función de eso armando las mesas, yo recuerdo que ya habíamos terminado y de repente nos dimos cuenta que ninguna de las dos nos habíamos incluido en ninguna de las áreas a tratar, y bueno, quedó pendiente, ¿no? Cada quien iba a decidir qué tema iba a trabajar, y pues de repente me di cuenta que venía a Campeche y que yo tenía un trabajo en el tintero y que no pensaba sacar porque ya había cambiado mi tema de investigación. Cuando yo terminé la licenciatura en la ENA, me fui muy feliz de vacaciones a festejarlo y regresé y ya todos, mi salón ya tenía trabajo menos yo, en el Archivo General de la Nación. Entonces Julia Marichal, que es la hija de Juan de la Cabada, había metido un proyecto al FONCA para obtener recursos y organizar el archivo de este escritor, y había ido a la GN a pedir una persona que fuera la archivista, y siempre le decían, sí, estamos buscando a la persona con el perfil adecuado, ¿no? Esa es una respuesta burocrática que dices cuando pues no tengo a nadie y vuelva más tarde. Entonces alguien de mi grupo escuchó eso, me propuso, me hablaron por teléfono. A mí me pareció muy interesante un archivo de un escritor, no sabía quién era Juan de la Cabada, me presenté con Julia, solo me dijo la broma de, sí, tú eres la del perfil adecuado, adelante. Y entonces me senté ante un mundo de papeles que obviamente yo no estaba preparada para abordar porque yo había estudiado paleografía del siglo XVI, XVII, XVIII, pero la letra de Juan de la Cabada era una cosa como de receta de doctor que nadie entiende. Estaba yo trabajando un periodo que desconozco, que es el siglo XX, bueno, de acuerdo a mi formación de etnohistoriadora, pero conforme fui leyendo, porque no tenía yo mucha idea de cómo iba yo a organizar ese archivo, pasa lo que siempre sucede cuando estás viendo documentos, es decir, los mismos documentos te van proporcionando el contexto y te van hablando y te van diciendo en qué cajón se deben acomodar. Y así empezó mi primera aventura con Campeche, y en ese momento, sin saberlo, con el mar. Empecé a ver los documentos, a leer todas las versiones manuscritas previas a cualquier publicación que hiciera Juan de la Cabada, porque era muy quisquilloso, entonces lo revisaba y lo volví a escribir y lo volví a escribir, y prácticamente pues me empecé a aprender de memoria sus trabajos, y en ese proceso se pasaron unos años y después acabé en un barco con Pilar Luna y se quedó de lado Juan de la Cabada. Sin embargo, previo a entrar a Arqueología Subacuática, hicieron un homenaje a Juan de la Cabada aquí en Campeche, cuando todavía no estaba
así de arreglado, como lo vemos ahora, tenía este aire un poquito más descuidado, pero que tenía cierta belleza. Vine, recuerdo que había un huracán, en esa ocasión habían invitado a Héctor García, que era un amigo muy cercano de Juan de la Cabada, un gran fotógrafo, y en todo el camino, pues obviamente todos los que iban a bordo de la camioneta habían sido amigos de Juan o estaban involucrados con Juan, excepto yo, que solo conocía su archivo. Esa fue una experiencia que se me quedó muy grabada, y entonces pensando qué podía yo trabajar para este coloquio, como hace rato les dije, me hubiera encantado estar en la mesa de naufragios. Después, cuando vi la de los mapas, también me hubiera encantado estar ahí. En realidad hay muchos temas para abordar, pero creo que es el momento para cerrar un ciclo de un tema que trabajé hace mucho, y además se lo dedico a Julia Marichal, una amiga muy querida que ya no está presente y que fue realmente quien me presentó a Juan de la Cabada. ¿Quién fue Juan de la Cabada? Él nace en 1899, finales del siglo XX, muere en 1986, nace en Campeche, en el seno de una familia de hacendados, es decir, con una familia acomodada, pero él siempre desde niño fue muy inquieto. Entonces, él decía que su educación escolar fue la de un niño que vive en la boca de la selva y frente al mar, y siempre tuvo esa curiosidad por salir a explorar, no se conformaba con lo que le decían sus profesores, lo que decían los libros, y desde muy joven empezó a cuestionar el orden social en el cual estaba viviendo. Aquí a mí me llama mucho la atención que siendo pequeño no le gustaba lo que veía en las haciendas de sus familias, ¿no? El trato que había con los grupos indígenas, el maltrato, por decirlo de una forma, y se aburría mucho. Entonces habló con su familia, dijo que se quería ir porque ahí estaba muy aburrido y se sentía encerrado. Esas imágenes que les pongo es un poco el Campeche que vivió Juan de la Cabada, ¿no? Y que después, posteriormente, se va a reflejar en su literatura. Como si ustedes ya tuvieron la oportunidad de caminar por Campeche, los que no son de aquí, pues habrán visto que en la foto que está abajo, el mar, bueno, se le ha ganado terreno al mar, pero en sus momentos estaba de forma muy inmediata y más cotidiana. Juan de la Cabada tenía una cualidad, que era un gran narrador, un personaje con mucha facilidad para la palabra, y en todas sus andanzas, que voy a ir brincando un poco entre su biografía y su literatura, Cristina Pacheco, para el Canal 11, le hizo una serie de entrevistas que se llamaba De todos modos Juan te llamas, y fue tan exitoso que posteriormente a eso hicieron otra serie que se llama Recuento vivo mis décadas, y que fue grabado en TV UNAM, y que bueno, lo podemos encontrar en acetatos LP, y me parece que se ha digitalizado y se puede ver, escuchar ese archivo digital. Cristina Pacheco habla de sus impresiones que tuvo de Juan de la Cabada y que quedaron plasmadas en una serie de 80 y pico programas, o sea, imagínense para todo lo que daba hablar con Juan de la Cabada. Y un investigador que se llama Gustavo Fierros, que en el momento que yo estaba trabajando con Julia Marichal, él estaba haciendo una investigación sobre Juan a partir de estas grabaciones de Recuento vivo mis décadas, y estaba consultando el archivo. Entonces iba al archivo, comentaba con Julia. A mí me tocaba hacerle un café que seguro era horroroso porque nunca se lo tomaba, pero yo recuerdo cómo él fue construyendo la historia de Juan a partir del archivo, de un archivo sonoro y de un archivo lleno de papeles. Como resultado tenemos este libro que se llama Memorial del Aventurero, vida contada de Juan de la Cabada, que es una entretranscripción de lo que hablaba Juan de la Cabada y irlo tejiendo con otra información del archivo. Entonces, como hay palabras que son textuales de Juan en esta obra, yo quiero empezar
con una anécdota que narra Cristina Pacheco cuando estaba con Juan en el estudio del Canal 11 y mientras estaban preparando las cámaras y estaban platicando un poco como entrando en esta dinámica de confianza para generar una entrevista más ágil, Juan le preguntó a Cristina si conocía la selva. Entonces Cristina Pacheco le dijo que no y Cristina Pacheco narra esto de esa ocasión. La mejor prueba de lo que digo es el recuerdo de la mañana en que, aislados en un estudio de Canal 11, me preguntó si conocía la selva. Le respondí que no. Eso bastó para que ocurriera un prodigio. Juan se transformó en una especie de mago. Con palabras, movimientos, gemidos, parpadeos, me construyó su selva. Era todo tan real que en el espacio cerrado donde nos encontrábamos aparecieron ramajes intrincados, grandes ríos, caídas de agua, fieras, insectos, flores, veredas. No miento si digo que el sol de pleno día nos abrazó y después, cuando Juan guardó silencio, cayó en aquel estudio el peso de la noche. Era tal su capacidad narrativa que muchos autores, y otros lo señalan que eso es de manera injusta, dicen que era un mejor orador que literato. Si revisamos sus cuentos, podemos ver que hay una oposición. Cuando él hablaba tenía un exceso de palabras y de gestos que atrapaba el público, y cuando escribía era austero en su escritura y era de alguna manera tan austero que te llegaba de manera más profunda. Hay muchas anécdotas que Juan, como era muy disperso o travieso, no había manera de sentarlo a escribir, es decir, le pedían obras, le pagaban por adelantado, decía que sí y no hacía nada. Y después no había manera de que entregara lo que ya le habían pagado. A veces lo encerraban en cuartos y solo le pasaban comida hasta que entregara su escrito y él no hacía nada y hasta que tenían que dejarlo salir, ¿no? Entonces, en una ocasión, él era, como pueden ver en algunas frases que puse, bueno, él era un militante comunista y en este ejercicio de buscar contribuir con la cultura al movimiento obrero, él y otro intelectual decidieron preparar obras de teatro para los obreros. Entonces era un norteamericano y él, y Juan narra que el norteamericano pues se lo tomó muy en serio, entonces todos los días se sentaba a escribir, ensayaba, buscó sus actores y durante meses estuvo trabajando y siempre le preguntaba a Juan, bueno, ¿y tú cuándo vas a hacer algo? Ya se me ocurrirá, pero Juan había pensado, no iba a hacer nada, ¿no? Él dijo, yo no tengo ganas de hacer ninguna obra de teatro. Y llega el día en que hay que presentar las obras, está el teatro lleno, presenta la obra primero el norteamericano, dice Juan pues que le aplaudieron porque había que aplaudirle, pero que era realmente una obra muy aburrida y panfletaria, ¿no? Y este personaje, en venganza de que Juan estaba tan relajado y divertido, una vez que terminó su obra de teatro, dijo, bueno, ahora vamos a ver la obra de teatro de Juan de la Cabada. Él se paró, se metió atrás de las cortinas, se tomó un trago de whisky y salió. Y empezó a actuar, o sea, se le empezó a ocurrir cosas y empezó a actuarlo y toda la gente acabó parada, aplaudiendo, gritando, chiflando, y era lo que él se le iba ocurriendo en el momento. Entonces, su compañero de teatro estaba tan enojado que le dijo, oye, no es justo que alguien trabaje tanto y el que se lleve los aplausos eras tú. Y entonces, bueno, él se fue ovacionado con el resto de la gente que lo invitó a un bar, y ya como en la madrugada, Juan no tenía dónde dormir porque era una de sus peculiaridades, dormía donde lo invitaban o donde se podía, y además se había quedado sin ningún peso. Dijo, bueno, yo creo que a esta hora el único que debe estar despierto es tal, ¿no? Su compañero. Entonces fue y le tocó y le pidió posada y el otro le dijo, ya, pues pasa, pero te odio. Y entonces lo dejó en la sala y azotó la puerta. Esa era la personalidad de Juan, ¿no? Tenía una sensibilidad exquisita para percibir detalles de una realidad, sobre todo enfocado a la realidad de la injusticia, y en ese sentido
siempre buscó denunciarlo. Él en esta actividad comunista, porque bueno, primero fue obrero, fue cargador de ladrillos, a los 15 años se va de Campeche y se va a trabajar como contador en una empresa de armadores de buques. Después se aburre, se va a Cuba, trabaja allá, se vuelve a aburrir, viaja a Tampico y después de Tampico se vuelve a aburrir y llega a la Ciudad de México. Y cuando llega a la Ciudad de México es cuando empieza a todo esto que él traía dentro, que era no quiero la injusticia, lo encuentra con los militantes comunistas, una bandera para luchar contra este tema. Muchas veces fue encarcelado y tenía una suerte muy interesante porque lo encarcelaban y en una ocasión que llegó un personaje, un funcionario de la administración pública para ver a quienes liberaban y a quienes no de los presos políticos. Todos estaban como muy expectantes de que los liberaran, entonces no emitían ningún juicio negativo que hiciera que los volvieran a dejar en la cárcel. Y Juan se enojó y empezó a decirles a todos que eran unos barberos, que no fueran hipócritas, etcétera. Empezó a gritar, a patalear y que decía que quería que lo llevaran a las Islas Marías porque ahí sí estaban los presos de verdad, no los pusilámines que estaban ahí. Y entonces hizo tanto berrinche y tanto griterío que lo sacaron de la cárcel. Y le decía, no, déjenme, es que yo tengo que estar en la cárcel. Y lo sacaron y los otros que querían salir de la cárcel los dejaron adentro. Tenía ese espíritu, ¿no? Bueno, estuvo encarcelado muchas veces con Siqueiros, estuvo en el movimiento que mataron a Trotsky, tenía mucha movilidad política. De esas estancias en la cárcel, él tenía la intención de escribir un libro que se llamaba Estancias a la Sombra, donde iba a narrar todas estas vivencias como preso político, porque iba a dar a la cárcel cada rato, pero como la personalidad de Juan, bueno, se quedó en un manuscrito lleno de papelitos que nunca vio la luz. Pero una de las anécdotas es que habían entrenado una cucaracha para pasarse mensajes de una celda a otra, ¿no? Era súper ingenioso. Entonces, bueno, de todas estas anécdotas que está salpicado la vida de Juan de la Cabada, hay una parte que es muy interesante, el mar. Yo les leí lo que Cristina Pacheco, la experiencia de Cristina Pacheco cuando le entrevistó y le narró o le actuó La Selva, pero Juan de la Cabada tenía una relación muy particular con el mar. Él decía que desde niño él quería ser fundador de pueblos y que siempre estar viendo el mar, él sentía una voz que lo llamaba, ¿no? Que lo llamaba y le decía, ven, salte de ahí. Se salió muy joven, entre un ir y venir, estuvo en España con Octavio Paz, Elena Garro, los hermanos Revueltas, apoyando la guerra civil en España. Cuando iba en el barco se le ocurrió, empezó a actuarle a Silvestre Revueltas una obra que actualmente está publicada y se llama Incidentes Melódicos del Mundo Irracional, con ilustraciones preciosas de Alfredo Salce, y entonces él se le iba actuando a Revueltas, a Pepe Revueltas, y a él le fascinó y le dijo, oye, pásame el manuscrito. Le dijo, no tengo nada. Entonces lo fue escribiendo en el barco, pero cuando bajó se le olvidó en el barco el manuscrito y lo tuvo que volver a escribir años después. Bueno, ese lo encontramos publicado. Hay otro que se llama La Guaranducha, que por ahí hay algunos que están hospedados en un hotel con ese nombre. Bueno, La Guaranducha es una especie de carnaval que Juan de la Cabada rescata y ilustran también grandes grabadores de esa época y se publica el libro. Bueno, pero me estoy desviando como le pasaba a Juan. Bueno, les estaba contando, se va a España, va, viene, pelea, está en la cárcel, regresa y después tenía esta suerte de que a todo el mundo le caía tan bien que aunque nunca tenía dinero y nunca buscaba trabajo, siempre cuando ya no tenía ni un solo peso aparecía alguien ofreciéndole trabajo. Y le ofrecen en Nueva York trabajo en el consulado
para emitir pasaportes. Entonces él dice, sí, claro, por supuesto, y ya está listo para viajar. O sea, le avisaron con meses de anticipación y van por él y dicen, bueno, tienes tu pasaporte, ¿verdad? Y dice, no, se necesita pasaporte. Y así como, sí, y bueno, hablaron, hicieron tal, llegó a Estados Unidos sin pasaporte, para emitir pasaportes, y estando allá lo tuvieron que regresar porque se acostumbraba, por lo que narra Juan, que cuando tú llegabas a pedir, a sacar un pasaporte, una visa para México en Estados Unidos, pues pasabas así un billetito muy discreto y te daban tu visa sin ninguna complicación. Entonces Juan dice que el primer día está sentado así muy tranquilo, llegan, que además estaba nervioso por el tema de hablar en inglés, entonces le pasan así el billetito de dólares y agarra y le dice, oiga, se le perdió esto, ¿no? Y entonces el otro se pone y así discreto, no es para usted. Entonces se paró furioso, dice que hasta tiró la silla y dijo, usted no está insultando a mi país, aquí no puede venir con estos billetes para que le demos una visa. Y lo sacó a golpes. Y todos los del consulado se enojaron con Juan, le dije, oye, ¿qué te pasa? Es que de eso vivimos. Y bueno, no les gustó mucho el papel de Juan en el consulado y va de regreso a México. Entonces llega a México, se queda en un hotel muy barato, por lo que ahora es la central de autobuses en la Ciudad de México, en la del norte, y porque su hermano era amigo del dueño del hotel, entonces le daban un cuarto muy barato y estaba él viviendo ahí muy tranquilo, estirando su dinero, y llegó un amigo de Manuel Altolaguirre a rescatarlo de ahí. Le dijo, creo que tenemos trabajo para ti. Manuel Altolaguirre, que ustedes deben saber, es un poeta, guionista, fue un poeta, guionista y cineasta español, exiliado también. En 1943 llega a México, empieza un trabajo como para hacer guiones de películas. Él hace con Luis Buñuel Su vida al cielo, que es un guión de Juan de la Cabada, y que apreciaba mucho a Juan, y se habían conocido en, hoy ya no sé si en España, no me acuerdo porque viajaba y regresaba por todos lados, pero bueno, Manuel Altolaguirre le dice, yo creo que tú me puedes escribir guiones de películas, y invita a Juan a su casa. Entonces están conversando y dice Juan que estaba cansado, entonces se sentó en una mesa y en ese momento alguien interrumpió a Manuel para preguntarle cosas de asunto doméstico. Él se fue a atenderlas y él se quedó mirando la ventana. Se quedó mirando la ventana y esto fue lo que él miró. Dice, yo me quedé mirando a través de la ventana, hacia el cielo cobrizo que en cualquier momento cedería a la oscuridad. Había pocas nubes, pero un viento intenso amenazaba con poblar de humedad el ambiente. Las copas de los árboles cercanos a la ventana emitían una apagada queja cuando el viento las agitaba. Mirando ese espectáculo del aire, me acordé del mar y sus tormentas. Vino a mi memoria la historia de una isla y sus hombres. Es la historia de un criminal que, como a muchos otros, la justicia no alcanzó. De sus fechorías, sin duda, la mayor fue su manera de renunciar. Esto me fascinó, o sea, no es escrito por Juan, es narrado por Juan en un programa de televisión, o sea, para que vean esta sensibilidad. Entonces él, mirando por la ventana, se acuerda de todo esto al ver el paisaje. Regresa Manuel y Juan de la Cabada le dice, ya sé de qué voy a hacer el guión, y le cuenta la historia en Cayo Arcas, de una serie de naufragios en ese lugar. Aquí yo puse una foto de Cayo Arcas, y bueno, no sé si tenga mucho parecido la pintura de Clausel. Además me encantó pensar otra vez en una pintura de Clausel, para después referirme al espacio geográfico que había inspirado a Juan de la Cabada. Cayo Arcas se encuentra en la sonda de Campeche, donde está ese punto rojo aproximadamente, porque son 3 islotes muy pequeños, como pueden ver por el ancho y el largo que tiene, pero están en una ruta de navegación que es muy interesante, porque ya vamos a hablar
de naufragios del siglo XX. Usualmente la ruta de Veracruz hasta La Habana tenía que seguir un trayecto así por el tema de las corrientes y los vientos. Los naufragios que va a narrar Juan de la Cabada en Cayo Arcas tienen que ver con rutas diferentes de navegación, con otro proceso económico de comercio marítimo, donde casi todos los barcos están saliendo de Ciudad del Carmen o vienen de Estados Unidos o de ciertas partes de Europa que ya no son barcos españoles. Juan de la Cabada narra que en Cayo Arcas empezó a haber una serie de naufragios, pero que fueron hechos a propósito. Es decir, una persona de Campeche, de la cual no voy a decir su nombre, y si quieren saber, compren el libro y ahí véanlo porque no me quiero comprometer, puso a varios hombres en Cayo Arcas para que provocaran naufragios. ¿Qué era lo que hacía? Con becerros o animales les ponían luces de un lado, una luz verde, de un lado una luz roja, es decir, para que se confundieran con barcos en medio del mar en la noche. Entonces, cuando veían pasar un barco, empezaban a mover a los animales, y desde el barco lo único que se veía eran estas luces moviéndose así, los confundía, chocaban con Cayo Arcas, y en ese momento la gente que estaba en los bajos subía al barco, mataba a toda la tripulación, se quedaban con la mercancía, y después llegaba otro barco desde Campeche a llevarse la mercancía a Campeche, y se abrió un almacén donde vendían todo baratísimo. Nadie sabía por qué estaba tan barato todo, porque eran productos extranjeros, pero bueno, cuando las cosas están baratas, nadie pregunta. A esa historia, Juan de la Cabada le puso El último raquero. Uy, me tocó. En el último, raquero, cuando yo vi ese manuscrito y estaba leyéndolo, que además yo recuerdo que sí me llamó mucho la atención por la historia, pero no tenía ni idea, ni la más remota idea que yo iba a acabar en arqueología subacuática. Pues bueno, busqué que era raquero, y es como una versión menor de un pirata, ¿no? Es como una persona que está robando en las costas, un poquito no es toda esta acción de los piratas que disparan y están en alta mar luchando, ¿no? Es un poco como robar. Y lo que me llama mucho la atención, bueno, ya buscando, en Santander hay un monumento a los raqueros, que eran unos niños a los que los turistas les daban monedas, las aventaban al agua para que los niños se aventaran por las monedas, se quedaban con la moneda, pero era como una especie de diversión, y paralelamente pues estos niños eran un poco pillos y podían ahí hurtar cosas, y se les denominaba raqueros, ¿no? Entonces, bueno, el relato de Juan de la Cabada, el guión para cine que propone a Manuel Altolaguirre, es El último raquero, y se llama El último raquero porque están pasando esta serie de accidentes. El almacén en Campeche pues está llenando de mercancías a precio muy barato, la gente está muy feliz comprando productos a menor costo, pero empieza a parecer sospechoso, ¿no? En algún momento alguien dice, bueno, ¿de dónde viene esto y por qué está tan barato? Y como esta persona que tenía ese proyecto para enriquecerse, pues justo con el dinero ya había obtenido una posición social, dijo, no, antes de que pase algo, cerramos el negocio. Y cerrar el negocio significó dejar a esos hombres en Cayo Arcas, o sea, y no ir nunca más por ellos hasta que se murieran de hambre y de sed y de todo. Y Juan de la Cabada narra, y con eso ya voy a cerrar porque si no, no habrá democracia con lo del reloj.
Juan de la Cabada narra cómo aparece esto, ¿no? Dice, empezaron las habladurías en el puerto. Alguna mañana el cadáver de un soplón con una navaja suiza hundida en el vientre fue hallado en el embarcadero. No se sabe cómo, pero al parecer fue la madre de, no voy a decir quién, la primera en descubrir el negocio de su hijo. Esta le contó a la hija, que hizo maletas y huyó hacia la casa de otros parientes. Incluso la policía comenzaba a tomar las habladurías como si fueran pistas. Este personaje sopesó la situación y decidió: la pasada entrega sería también la última que sus almacenes habrían recibido. Ya no mandaría un barco a las arcas en busca de botín. Allá, en ese pedrusco flotante, con algunos becerros y una treintena de hombres, quedaría enterrada la sospecha. Abandonó a sus raqueros, que murieron devorados por el hambre y el olvido. Al poco tiempo, esos buitres marinos pasaron a ser restos humanos entre la arena y los arrecifes. Y hoy todavía es posible hallar algún resplandor nocturno cuando sobre la arena sopla el viento y la luna se demora en aquellos esqueletos de los últimos raqueros. Por desgracia, este guión no se llevó a la pantalla porque los productores decidieron que era muy caro recrear esto y se quedó solamente en archivo. Bueno, aquí tienen lo de las luces de babor y estribor. Del lado verde es estribor, del lado rojo es babor, y es la manera en que un barco, los tripulantes de otra embarcación pueden saber si el barco, o las luces que ven, saben si el barco viene o si el barco va. Entonces de esa manera pueden comprender la confusión que se generaba. Bueno, esta es una recreación de cómo pudo haber estado. Esto es en Banco Chinchorro, no vayan a creer que es en Cayo Arcas, tengo que aclarar. Pero lo más interesante es que Juan está narrando y Cristina Pacheco le dice que cómo sabe su historia, y entonces esa historia llegó en una botella de ron que se había quedado en Cayo Arcas, y uno de los marineros que murió ahí lo escribió, lo guardó en la como cestita que está al lado de la botella de ron, y supongo que algún pescador yendo a Arcas lo encontró. Se toman la botella de ron y después aparece el mensaje. Y Juan de la Cabada dice, uno de los que leyó ese mensaje era mi padre y me lo contó. Se le quedó grabado, decide hacer una historia con esto, pero lo más interesante, y aquí ya conectamos con arqueología subacuática porque no pude evitarlo, es que es verdad o no es verdad. O sea, que esta imagen romántica de la botella con un mensaje, pues llama la atención ver si es cierto o no. Entonces me empecé a checar en archivo. Al menos tenemos 5 naufragios registrados, algunos están aquí en el Archivo General del Estado de Campeche. Los 2 que están en blanco, bueno, tengo que ir al archivo a ver de qué tratan los expedientes, pero son de esos expedientes que yo leía con mucha emoción. O sea, leía y quería ver si ahí adentro había esta historia de que habían chocado con Arcas, porque las luces, etcétera. Pues no, todavía no encuentro si es así o no. Esta fue una búsqueda muy rápida de archivo, pero aquí lo interesante, ya me paso a otro aspecto, es que la literatura también es una fuente de investigación, ¿no? Entonces tiene todo a lo romántico, pero yo creo que desde la historia, la arqueología subacuática y la literatura podríamos darle un giro a la importancia de Cayo Arcas. Bueno, este es el faro que ya pusieron en 1898, y los pobres fareros, así les cuento rápido, fueron abandonados 3 años porque durante la Segunda Guerra Mundial, que los nazis empiezan a hundir barcos mexicanos, el gobierno prohíbe que pasen barcos por esa zona, y entonces dejan a los fareros 3 años abandonados, y cuando por fin pasa un barco y ellos quieren regresar, les dicen que no, porque no tienen un oficio para regresarlos, ¿no? Y se suben a fuerza. O sea, dice, a mí no me importa, pero yo ya no me quedo más. Y bueno, pues este es el escenario que veía Juan, lo que le inspiraba en sus cuentos. Tiene más relatos donde tiene que ver el tema del mar, uno que se llama A Bordo, otro que se llama Maitia, el norte, que tiene que ver con la vida dura de los
de los marineros, ¿no? La pesca, la fiesta, para que ustedes los busquen y lo lean. Y bueno, finalmente voy a cerrar también con una frase de Cristina Pacheco, que me encantó porque es como si le hubiera hablado y le hubiera pedido que escribiera unas palabras a propósito para esta mesa. Y con eso ya prometo cerrar. Dice: asocio con el mar el recuerdo de Juan de la Cabada. Su movimiento perpetuo simboliza el espíritu inquieto, libre, impredecible de quien fue, sobre todo, sabio para las cosas de la vida, solo ante la injusticia, el abuso del poder, la mezquindad y la intolerancia se mostró obcecado. Todo lo demás lo entendió con una actitud solidaria y generosa. Esta actitud, sumada a su inteligencia, su sentido del humor y su ironía, hicieron de Juan un ser irrepetible cuya ausencia lamentaremos siempre. Y bueno, ya tenía yo más historias, pero yo con esto cierro, y mejor que se motiven para leer los cuentos de Juan de la Cabada y encuentren más elementos como los que aparecieron con el relato del último raquero. Gracias. Bueno, con Flor vemos cómo ella va llegando prácticamente cómo este archivo de Juan de la Cabada atraviesa y se le cruza en su vida, y cómo es tan importante este contacto que tiene ella con el fondo documental mismo, con su contacto con venir a esta ciudad, con el mar, que prácticamente la llevan a donde está hoy en la Subdirección de Arqueología Subacuática. Vemos también cómo nos habla de un escritor que era inquieto, con una gran sensibilidad, con un sentido de improvisación muy desarrollado que lo llevaba a crear en el momento y para su público, pero definitivamente en el momento que él quería, no en el que quienes lo querían contratar o quienes buscaban ex profeso un texto de él, llegaban a conseguir que lo generase. Él creaba para su público. Vemos también cómo es un personaje pues que le tocó vivir con la intelectualidad, con los artistas de los primera mitad del siglo XX, cómo convivió con todos estos grandes pintores o muralistas, pero que también estaban gestando una serie de ideas que marcaron un hito en el desarrollo de este país. Cómo a través de poder tener contacto con estos documentos, poco a poco va conociendo la vida del personaje, pero cómo con estas anécdotas nos da cuenta de alguien sumamente inquieto, de alguien que no le importaba en determinado momento no estar supeditado o simplemente expresar que no estaba a favor de lo que se estaba viviendo en ese momento, a pesar de su condición o del lugar de donde él venía, sabiendo que venía de una familia pues acomodada, con recursos, pero al ver toda esta injusticia que se cometía, cómo él busca nuevas maneras para tener esa cercanía con la gente. Es importante también cómo pues precisamente el contacto con Julia Marichal te lleva pues a descubrir toda esta parte pues sobre todo anecdotaria, ¿no? Y que digo, qué rico que haya podido culminar en esa obra. Yo no la he leído, te soy honesto, y me dejaste con la inquietud de ver qué es más de lo que se cuenta, y también de cómo él va hurgando, por ejemplo, esta parte de los raqueros. Digo, es un tema que me gusta mucho y que bueno, conocía muchas palabras que ahorita empecé a poner y que conocía piratas, bucaneros, filibusteros, corsarios, y no sabía de la existencia de esa palabra. Entonces, cómo también la historia del hecho de que le llega la botella a su padre, y a través de esta historia él va desarrollando la propia y que plasma a través de estas líneas. Entonces digo, ¿cuántas veces nuestros padres, no a través de la tradición oral, nos van contando una serie de historias que algunas se pierden en el tiempo y otras pues quedan precisamente
en el acervo, en la memoria de cada una de las personas, pero hay algunos más que no solamente las hacen parte de su acervo, sino que las hacen suyas y la recrean a través de un texto. Y eso es lo que hizo precisamente Juan de la Cabada. Muchas felicidades, Flor. Pues el micrófono queda abierto si alguien tiene alguna pregunta para algunas de nuestras dos ponentes, que ambas, pues precisamente a través de su contacto con un repositorio, un fondo documental, pero de distinta manera lo van abordando y van dando cuenta, una de ellas a través de la expulsión de los jesuitas y la otra a través de este escritor de Campeche, que es uno de los escritores más reconocidos en la primera mitad del siglo XX. Bueno, pues felicidades a Flor y a Alma, ambas presentaciones, la verdad, entrañables, muy evocadoras. Más que pregunta, quiero hacer nada más un comentario. Juan de la Cabada obviamente es uno de los escritores, de los mejores escritores que ha tenido México, lamentablemente desconocido actualmente, ¿no? Ya no se le reedita siquiera, ¿no? El Fondo de Cultura tiene buena parte de su obra. Estaría bien que se publicara toda esta obra a la que tuviste acceso y que no se publicó, ¿no? A mí particularmente muchos de sus cuentos me gustan y tuve la fortuna de conocer a familiares también de él. Entonces, qué bueno que lo rescatas y que lo expones y que ojalá esto sirva de detonador para una revaloración, ¿no?, de su obra. Y felicidades por este trabajo, lo hiciste muy ameno y esta conexión de la obra literaria de Juan de la Cabada con finalmente la arqueología subacuática me pareció simplemente magistral, es excelente, ¿no? Y por otro lado, Alma, también este rescate de los jesuitas, este hallazgo del diario, la verdad es que yo ya lo quiero leer. ¿Dónde lo compro? No, no conocía parte del trabajo de este rescate, ¿no?, de Tepozotlán. No conocía el alcance de este rescate, la verdad es que también me quedo con los ojos cuadrados de todo el trabajo que has hecho ahí y una felicitación también por todo esto. Obviamente 30 minutos no son suficientes para exponer todo este trabajo, pero inevitablemente pues nos vamos a meter a este sitio, ¿no?, a ver todo este trabajo que se ha hecho. Y también me queda, no sé, me quedé con la inquietud de saber si sí hay un proyecto para reconstruir el video. Está muy bien hecho, ¿no?, a pesar de que dices que es muy así entre amigos y familiares, ¿no? Está muy bien hecho, la verdad. Y sí hay un proyecto para llevar a cabo una película, no hay, más allá de la edición del diario, pues, ¿no? Sería excelente que estuviera, porque es un evento que se comenta mucho, pero que en realidad se conoce poco. Este diario yo creo que arrojará mucha luz sobre esta particularidad, pues la expulsión de los jesuitas, ¿no? Muchas felicidades también. Bueno, yo me voy con un muy buen sabor de boca de esta última mesa. Fue muy ameno la participación de ambas. Creo que esto de que no desvelen toda la información nos da pie a la curiosidad, ¿no?, para que por nuestra cuenta vayamos ahondando. A Alma le quiero preguntar respecto a todo esto de la Compañía de Jesús. Es un tema que cuando uno estudia Baja California es obligatorio revisar las fuentes, porque ellos, por ejemplo, escribieron gran parte de la historia indígena todavía de la península antes de la extinción de algunos de las etnias. ¿Qué pasa con los misioneros que estaban en Baja California? Porque la historia de algunos de ellos, que también tenían distintos orígenes, no solamente italianos, venían algunos de Checoslovaquia y de otras zonas de Europa, se queda muy difusa. Incluso, por ejemplo, cuando uno consulta en el Google el nombre de Miguel del Barco, que es uno de los principales historiadores de Baja California,
no aparecen imágenes, ni siquiera se tiene claro el rostro de Miguel del Barco. Entonces, ¿qué pasa con ellos? También los traen acá a la Ciudad de México y los embarcan junto con todos los demás, porque hay algunos jesuitas en Baja California que fueron asesinados por los grupos indígenas. Pero ¿qué pasa con los demás, con los que sí son expulsados en el año 67? Sí, pues como bien comentas, pues hay muchísimo todavía por recorrer, mucho por investigar. Justamente el próximo año el proyecto, digamos, en el que estoy ahorita ya iniciando, por esto que comentamos de Matanchen y demás, es la ruta de los jesuitas, tierra adentro y fundamentalmente la Baja California. Entonces, ahorita estamos cerrando un libro sobre Juan María de Salvatierra, el fundador de Loreto. Él era rector de novicios, era rector del colegio y maestro de novicios, y bueno, en ese tema andamos, porque creo también algo muy importante es que Tepoztlán se ha hablado muchísimo de su importancia como noviciado, pero poco del tema de los misioneros. Tepoztlán está dentro del Camino Real de Tierra Adentro, y también todos los misioneros de ahí salían y por ahí pasaban. Entonces esa parte creo que va a ser muy interesante, y en eso van a estar abocados el próximo año de investigación. Y pues definitivamente sí, yo creo que ese tema habrá muchísimo todavía que investigar. Hay también de Miguel de Barco, Pérez y Rivas, hay muchísimos jesuitas que ahí estuvieron, y yo creo que esa parte todavía desconocemos bastante. Hay ya publicaciones, pero creo que esta parte de cómo era este trayecto de ellos para llegar justamente hasta las misiones, tenemos datos, encontré ahorita ya documentos de archivo, 7 meses de la puerta de Tepoztlán, que además hay que pararse ahí y pensar, ¿no?, en las condiciones de aquella época, ir a las Californias, ¿no?, cómo sería ese trayecto y demás. Entonces esperemos encontrar información de todo ese trayecto hacia esa región. Bueno, decíamos el primer día que el mar une, que nos separa, que es un nexo de unión, ¿no? Y resulta sorprendente la magnífica conferencia de Flor, cómo los mismos mitos que se producen en un lado del océano aparecen en el otro extremo, 8.000 kilómetros de distancia. Oír hablar de los raqueros, de los hombres que ponen luces en los animales para provocar el naufragio, pues eso me lleva directamente a uno de los grandes mitos que existen en la zona de donde provengo, que se llama la Costa de la Muerte, por motivos obvios, y donde es uno de los recurrentes mitológicos la colocación de luces en animales y hacerlos deambular por las costas para provocar el naufragio de barcos, en los cuales luego son asesinados sus tripulantes y los objetos saqueados y vendidos. La misma historia a 8.000 kilómetros de distancia, y todo bajo un mismo aspecto mítico, mitológico y, no sé, y romántico, ¿no?, de esta visión de los naufragios que hablábamos antes. Me ha encantado por lo próximo que me parece. ¿No hay alguien más atrás? Bueno, dos cuestiones. Por un lado, pues a partir de la pregunta del compañero allá atrás sobre los misioneros de la Baja California, pues comentar que en efecto, ¿no?, digamos, hay algunas descripciones, hay dentro de los historiadores jesuitas también algunas descripciones sobre esta trayectoria y también sufrimiento, digamos, de los jesuitas de las Californias hacia finalmente Veracruz y su embarque, las muertes, la resistencia de los pobladores a que se fueran, etcétera, ¿no? Es decir, hay, digamos, ya algo de literatura al respecto. Pero, y aquí lo quiero unir también a la intervención de Flor, es decir, estas descripciones de los propios jesuitas, incluido este diario, que sin lugar a dudas son fuentes importantes, ¿no? Tenemos, digamos, la necesidad de contextualizar para entender desde dónde están diciendo lo que dicen, ¿no? Porque
digamos, no las podemos manejar exactamente como fuentes completamente fidedignas, lo que no quiere decir que no sea un significado histórico lo que estén diciendo, ¿no? Y en ese sentido me parece muy interesante y ahí hermano los dos trabajos, ¿no? Esta relación entre ficción y realidad, ¿sí? En historia muchas veces estamos preocupados, ¿no?, por comprobar el dato para que mantener, digamos, a la historiografía dentro de los cánones de la ciencia, ¿no? Pero yo creo que sería mucho más sano para la propia historiografía reconocer todos los rangos de ficción que están en nuestras fuentes, ¿no? Y que nos incluyen a nosotros mismos como historiadores, ¿no? Es decir, nosotros también a la hora de unir todas estas fuentes, todos estos elementos, todos estos testimonios, ¿no?, estamos incorporando elementos de nuestra propia ficción, los mitos, los saberes que hemos ido adquiriendo a través del tiempo, que hemos heredado o que hemos mamado o que de múltiples formas incorporamos también a nuestras interpretaciones, ¿no? Entonces creo que a través de estas dos presentaciones, ¿no?, tenemos la oportunidad de pensarnos, ¿no?, como historiadores o como científicos sociales en esta perspectiva también de cómo la ficción y la realidad se entrelazan y muchas veces es difícil, digamos, entresacar una realidad que de todas maneras está en ellas, ¿no?, y que a veces el misterio de la ficción puede ser mucho más interesante que lograr concretar las supuestas realidades que conllevan, ¿no? Bueno, pues les agradecemos su presencia a las siguientes personas que voy a mencionar para proceder a hacer la clausura formal de este tercer coloquio internacional. A la arqueóloga Pilar Luna Herreguerena, subdirectora de Arqueología Subacuática del Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Gustas pasar, Pilar? Sí. También les solicito la presencia al antropólogo Marco Carvajal, quien viene con la representación de la directora del Centro INA Campeche. A la doctora Guadalupe Pinzón, de la Universidad Nacional Autónoma de México, organizadora de este evento, la maestra Flor Trejo, que ya está con nosotros, otra de las organizadoras, y al doctor Martín Ríos, secretario académico del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Bueno, buenas noches. No me toca moderar esta mesa ciertamente, pero me acaban de pasar el micrófono, así que a ver qué hago. Y yo creo que vamos a tratar de hacer un cierre muy sencillo, pero muy solemne, porque lo amerita este coloquio. Entonces, yo quisiera que hablara en primer lugar Guadalupe, lo que quiera decir, pero breve. Luego Flor, luego Martín, luego yo, pero breve. Y luego que Marco nos haga favor de cerrar a nombre del instituto. ¿Les parece bien? Bueno, muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a todos ustedes que están aquí. Yo solo quisiera decir que en realidad creo que se está cumpliendo algo que Flor y yo hemos venido planteando, que en realidad es muy grato trabajar con amigos, ir incluyendo nuevos amigos, y creo que ahora hemos ido estableciendo bases a partir de las cuales podemos seguir siendo amigos, pero además trabajar y sacar nuevos proyectos. Vale decir que creo que en esta aventura
tratamos de incluir a muchos y muy importantes investigadores que se han subido al barco con nosotras, que desgraciadamente en esta aventura perdimos algunos elementos, pero encontramos nuevas tripulaciones y nuevos abastos y nuevas aguadas, tanto con las personas que decidieron acompañarnos, que estamos conociendo, que están siendo asistentes a este evento, y por supuesto al muy magnífico equipo de Lina, tanto de Lina Campeche como de Arqueología Subacuática de aquí de Campeche, que sin ellos este evento definitivamente no hubiera sido lo que ha sido, que siempre han estado al lado de nosotros y que definitivamente no podemos dejar de agradecerles cada detalle en el que gracias a ellos esto ha sido posible, y esperemos que en una nueva aventura, tanto ellos como ustedes como nosotros, podamos volver a encontrarnos. Muchas gracias. Bueno, yo quiero cerrar con un comentario. Voy a tomar una frase de Manuel Gándara que me encantó, que dijo que la calidad de un evento académico se mide por su distancia al mar. Claro, él haciendo referencia a que entre más cercano al mar, más sonaba a vacaciones que evento académico, ¿no? Pero en este caso creo que se cumple al revés. O sea, la calidad de un evento que tenga que ver sobre estudios marítimos se debe medir en relación a su cercanía al mar. Y en este caso, Guadalupe, lo logramos, o sea, porque corríamos y sufríamos con todo el apoyo que tenemos, no quiere decir que íbamos solas por la vereda, pero aún así es jalar toda una infraestructura, es como zarpar con una flota de 13 embarcaciones. Pero el objetivo, Guadalupe mencionó, sí, nosotros buscamos que siendo amigos logremos proyectos muy interesantes, ¿no? Es buscar que podamos estar juntos, que comamos juntos, que tengamos espacio para el diálogo una vez que nos bajamos de la mesa. En realidad la ponencia solo es el pretexto para empezar un diálogo. El diálogo verdadero se da allá afuera y justamente esto lo que queremos que sean lazos fuertes para poder continuar con los objetivos que nos hemos planteado. No lo vamos a comentar en esta ocasión, pero vamos a ir modificando el formato de acuerdo a las experiencias que hemos ido teniendo. Lo que sí buscamos es que el tema despierten todos los que puedan tratar sobre estos temas, nos vinculemos. El trabajo interdisciplinario es muy productivo, el interinstitucional por supuesto, y el internacional enriquece, ¿no? Y con esto yo cierro mis palabras. Quiero agradecer también, igual que Guadalupe, bueno, ustedes se dan cuenta en lo que se suben los ponentes a la mesa, hay todo un staff que pone, cambia, mueve, salen y afuera ya están las cosas preparadas. Es un trabajo como en un barco, que si todos remamos hacia el mismo lugar, no es una galera, o sea, no quiere decir que no es un castigo, pero bueno, en la metáfora es que si todos remamos juntos vamos al mismo puerto, ¿no? Quiero agradecer, sí, profundamente a toda la gente que está aquí atrás colaborando con nosotros, y que esperamos que después tranquilamente puedan ver a través de YouTube las ponencias, porque seguramente se perdieron algunas cosas. Muchas gracias a todos ustedes por responder con paciencia a nuestros millones de correos preguntando cosas. Gracias por venir, por sus ponencias, y con esto ya entrego el micrófono. Gracias. Pues en nombre del Instituto de Investigaciones Históricas quisiera agradecer al Instituto Nacional de Antropología e Historia por su magnífica acogida en Campeche, felicitar a ambas organizadoras por el magnífico trabajo que han realizado, y en primer lugar pedirles a todos que demos un aplauso humilde pero con mucho reconocimiento a los chicos de la subdirección en Campeche que nos han apoyado, y yo creo que lo mínimo que podemos hacer es darles un aplauso.
Gracias, chicos, en verdad que ustedes han hecho un trabajo magnífico en todos los sentidos, y sin ese trabajo que a veces no se ve, estos eventos no se podrían llevar a cabo. De Tepoztlán, ¿dónde está mi querida Alma? De Tepoztlán a las islas, ya no en medio de la nada, no lo puedo volver a decir nunca más, que estudia Carlos, de los piratas de ayer y de hoy, a los pescadores de perlas, de la poesía y la literatura, a la historiografía, del discurso histórico, a las imágenes mentales, de las imágenes mentales, a los mapas, de lo desconocido, a ese afán por conocer. Me parece que el coloquio ha tendido una vez más puentes y vías entre instituciones, entre países, entre amigos, y es algo que no debemos perder en estos tiempos de la tecnología y la posmodernidad. Por supuesto, quienes llevamos un poquito de tiempo en este negocio de la historia, reconocemos en nuestros profesores esa senda a seguir, y nos motivan los jóvenes que vienen detrás con nuevas propuestas temáticas, metodológicas, inclusive de sus propias presentaciones, e invitamos a los que están, los veo aquí calladitos, tomando nota, muy discretos, a que se sumen a esta empresa de la historia. Luego ustedes estudien lo que quieran, como si quieren estudiar la Segunda Guerra Mundial, no pasa nada, pero que de verdad aprovechen esta oportunidad de estar con los académicos que llevan más tiempo y que pueden marcar brecha en ese camino. En mi calidad de funcionario académico puedo decir que lucharemos porque el libro sea publicado muy prontamente, garantizar al máximo esos recursos económicos para que el libro pueda salir, y como autor comprometerme a entregar los textos en cuanto ustedes los pidan. Sin más, muchas felicidades y enhorabuena. Muchas gracias. Realmente también tratando de resumir muchas horas de trabajo, de haberlos estado escuchando, haber presenciado el trabajo de equipo, el trabajo interdisciplinario, el trabajo interinstitucional, el extraordinario trabajo de Flor y de Guadalupe. Sí, chicas, lo lograron. Definitivamente lograron convocar a un grupo de investigadores muy reconocidos que tienen mucho que aportar porque vienen trabajando hace muchos años, ¿sí? Y que cada una de sus conferencias me dijo algo. A veces aprendí cosas que no tenía idea, otras me hicieron reflexionar mucho. Quiero decirles que los agradecimientos me sumo totalmente, a los chicos ya se los di, al área de medios TVI INA, a cargo de Ana Galicia y un grupo extraordinario de colaboradores. Agradecerle mucho a Porfirio Castro, que hoy se desplazó de la Ciudad de México para estar con nosotros y que siempre ha apoyado esta área, y que a lo mejor ahí hay un vínculo con lo que acaba de decir el doctor Ríos de la publicación, el director de publicaciones del INA. Y quizá una sola reflexión, escuchándolos con mucha atención y rematando en la mesa anterior a la última, me quedé con un sabor de boca de decir, es que tenemos que reconocer el privilegio de todos los que estamos aquí, porque todos hemos tenido la oportunidad de estudiar en un mundo donde la mayoría no accede a eso. Difícilmente una primaria, ¿sí? Más complicado terminar una secundaria y una prepa, ya no digamos la carrera, y después el privilegio de seguir desarrollándonos en los temas que nos apasionan, que como hemos visto pueden ser lo más diverso imaginable. Tener la oportunidad de tener trabajo, y de tener un trabajo con el tema que a nosotros nos gusta, y poder vivir de eso, es realmente un privilegio que no podemos dejar de lado en el mundo en que vivimos. Y por último, además de agradecerles al equipo de Campeche, al equipo que vino del DF, a Arqueología Subacuática, a todas las autoridades del instituto que nos han ayudado, nos han apoyado, quiero también agradecerles algo muy personal, y es que nunca me esperé contar con una cantidad de atenciones, referencias y deferencias que me han emocionado mucho. Lo valoro, se los agradezco mucho. Y ahora sí le toca a don Marco.
Miren, yo me voy a permitir leerles unas pequeñas líneas, un pequeño párrafo de Ulises Criollo de Vasconcelos, de José Vasconcelos. Él viene acá, estudia precisamente en el Instituto Campechano de origen jesuita, nos narra también toda una serie de libros, una gran biblioteca que desgraciadamente por el tiempo desapareció y por otras razones también por ahí. Quedan algunos rezagos en algunos archivos particulares, pero bueno, yo lo que quisiera es que se lleven un poco esa imagen que él vivió a finales del 19 aquí en Campeche. Y dice: nuestra casa de Campeche tenía un balcón grande y dos laterales, sobre la playa y sobre el mar. Desde los barandales mirábamos a la derecha el muelle fiscal, sólido espolón de mampostería y cobertizo de reja colorada. Al frente, un mar de aceite poblado de velas y mástiles, barcas airosas de Noruega de 5 palos, veleros de 3 y goletas, además lanchones diversos, y el vaporcito de la aduana, botes de remo amarrados a sus anclas en la lejanía, un confín azul sin término y una que otra vela de pescadores remotos. Es una imagen que para nosotros pues nos describe el Campeche de tiempos pretéritos, pero que sin embargo esa marinería todavía sigue en nuestras calles. Y con este tipo de eventos que se hacen, decía uno de los periodistas que vino a la inauguración: oiga, es que esto está fabuloso porque vamos a conocer más de esto que éramos y que pues se ha ido perdiendo con el tiempo. Esto es motivo para agradecer a nombre del Instituto Nacional de Antropología, a nombre del Centro INA Campeche, el que la subdirección de Arqueología Subacuática, Pilar, Flor, así como el Instituto de Investigaciones Históricas nos hayan dado el privilegio de ser la sede de un evento como este. Estamos de veras muy agradecidos. Creo que la gente que ha estado siguiendo las participaciones ya se llevan sus apuntes. Las participaciones han sido muy enriquecedoras. Agradecerles a los investigadores esa pasión, todas esas ideas, todos esos conocimientos que nos han permitido compartir y disfrutar con ustedes estos días. Desgraciadamente todo lo bueno tiene un fin rápido, ¿verdad? Y en este caso del 21 al 23 se nos pasó volando y quisiéramos que esto se hubiera prolongado, pero vendrán otros eventos. Espero que Campeche vuelva a ocupar un lugar privilegiado nuevamente. Y bueno, sin entretenerlos más, quisiera pedirle que nos pongamos de pies para darle la solemnidad que nos pide Pilar en la clausura de este tercer coloquio que fue dedicado a estos espacios marinos y proyecciones culturales. Muchas gracias a todos ustedes, y siendo las 8 de la noche y unos cuantitos minutos, pues damos por clausurado formalmente este maravilloso evento. Muchas gracias y feliz regreso a sus casas.